¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro panel de día miércoles. Con nosotros ya está acá, por cierto, en territorio nacional, Francisco Martorell. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, Fernando. Buenos días a todos los auditores y auditoras. Y también está desde lejos en la patria vieja, Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están ustedes? Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, bueno, estamos a puertas. Ya llegó estamos en modo, ya llegó el momento, digamos, que tanto se había esperado y que por el cual se tuvo un plebiscito histórico y todas las cosas que ya han pasado ya están ahí y no hay mucho que deshacer. Pancho, tú eres de la tesis que es bien probable que vote una cantidad similar de gente a la que votó en el plebiscito, ¿o crees tú que puede ser más o menos? Yo creo que vamos a tener una votación sorpresiva. Es decir, como te decía en programas anteriores, nosotros estábamos acostumbrados a otras cosas, que hay una elección a 4 bandas, es decir, 4 papeletas, con muchísimos candidatos, en 2 días, en modo pandemia, donde puede afectar o desafectar. ¿A qué me refiero con esto? Que la gente, en su afán de hacer algo más entretenido que estar en cuarentena, vaya a votar también. Y otros que digan, chuta, no, mejor me quedo en casa, pero es una sorpresa. Todo lo que estamos viviendo es inédito. Estas elecciones son históricas, pueden ser masivas, tienen esta característica de lo inédito y además que es parte de un proceso que hoy estamos en modo de elecciones. Tuvimos el plebiscito, que es como el primer escalón. Ahora vamos a elegir a los constituyentes y a todas las autoridades más cercanas. Estamos hablando de concejales, alcaldes, y además lo más inédito es que también vamos a escoger a un gobernador. Es decir, hay tantos ingredientes en esta olla que lo que puede ocurrir este fin de semana efectivamente puede ser una sorpresa, y ojalá que sea una sorpresa positiva. ¿A qué me refiero con esto? Sí. Que vaya mucha gente a votar, que sea una buena elección, que la gente vote a conciencia, que lo haga eligiendo aquellos candidatos que creen que lo pueden representar no solo en sus ideas, sino también en las ideas que quiere para el país que queremos construir en los próximos 30 años. Es decir, hay una serie de factores muy interesantes que hacen esta elección muy particular y que nos van a dar además nuevos ingredientes para el análisis posterior, porque decía, este es el segundo paso de una larga escalera para llegar finalmente a una nueva constitución. Alberto, ¿cómo la ves tú a la distancia? Sí, yo tengo una impresión que la verdad es que no, yo creo que todos los factores que dice Pancho son ciertos. Evidentemente hay un escenario de incertidumbre en la participación, porque la existencia de 2 días facilita que si de pronto se produce un escenario en el primer día y, digámoslo futurísticamente, alguien calienta el partido, al día siguiente puede haber una explosión de votación. Entonces eso ayuda mucho a las posibilidades de que pase algo, pero mi impresión en general es más bien discreta. Yo creo que no creo que sea una votación más alta que la anterior. Las elecciones importantes se dan a partir de 3 factores que no necesariamente van en conjunto. Uno es que de alguna manera representen un conflicto relevante de la sociedad. El plebiscito anterior, el apruebo y el rechazo, tenían mucho de eso. Era un escenario donde se estaba la posibilidad histórica de manifestarse respecto a una herencia también histórica de la dictadura y de su orden legal, su modelo de sociedad, su modelo económico, en fin. Eso yo creo que le dio un interés importante, que le permitió tener una votación histórica en la cantidad, no en la proporción, pero histórica en la cantidad. Ahora, en segundo lugar, hay una variable que es muy importante, que es cuando una elección puede ser relevante a partir del resultado. Es decir, que ex post, después de la elección, nos demos cuenta de que la elección de alguna manera dibuja un panorama nuevo, dibuja un elemento nuevo. Y eso es algo que no podemos saber de antemano, pero efectivamente es algo posible. Y la tercera alternativa, que también puede verse con anterioridad, es cuando uno percibe que el clima es que es una elección donde va a pasar
algo, una cosa, no varias, una cosa que de alguna manera es decisiva. Y en ese sentido creo que las tres variables se dieron en la votación del plebiscito anterior, y de alguna manera la Convención Constituyente, por una serie de razones, entre otras cosas porque va en conjunto con otras elecciones, no ha tenido ese desarrollo. Yo creo que en ese sentido la elección no tiene tanta energía, pero sí creo que, pero evidentemente desde el punto de vista de la configuración futura del país es muy importante, porque se está eligiendo quienes redacten la Constitución. Sí, por supuesto. Claro, y ahí, Fernando, agregando, hay un tema que también tiene que ver con que hay elecciones donde de alguna manera se plebiscita un estado de situación. En este caso podría ser la baja aprobación del gobierno, pero eso, de alguna manera, esa espoleta la retiró cuando se promulgó el 10%, y este diálogo o negociaciones que se han iniciado, que creo que atenuaron un poco esta idea de plebiscitar el malestar, que ese es un elemento que podría quitar participación. Pero uno tiene que pensar si vamos a tomar como elemento de control la elección, el plebiscito, o las elecciones municipales anteriores. Creo que tiene siempre una participación más baja que situaciones como las que planteaba Alberto. Sí, bueno, en todo caso no se tiene claro, que es una de las múltiples variables que hay este fin de semana, no se tiene claro cómo va a, y de alguna forma, estimular o no estimular esta lógica de votación de 2 días, si es que la gente va a esperar a ver cómo transcurre el primer día para ir a votar el segundo, si va a ir a votar el primero, si es que se produce algún tipo de situación que impulse a salir a gente que probablemente no estaba dispuesta a salir el día domingo. Es una cosa bastante interesante. Además que, como lo decías tú, Alberto, la papeleta es lo suficientemente gigantesca como para que las personas sepan que van a tener que pasar un tiempo un poquitito más alto tomando decisiones en la urna, que lo que normalmente uno va y vota, digamos. De hecho, hay ya una serie de páginas web, algunas de ellas, muchas de ellas gatilladas por el CERVEL, que permiten que con el RUT uno inmediatamente sepa quiénes son los candidatos para todas las elecciones, que es una cosa muy importante, digamos. Sí, y hay elementos también que tienen que ver con la cierta confusión que existe. A mí me llamó muchísimo la atención, porque me lo han preguntado mucho en estos días, por cuántos constituyentes se votan, por ejemplo. Y hay gente que nunca pensé que me haría esa pregunta y me la está haciendo. O, por ejemplo, el tema de decir, ¿por qué es paritaria? Hay que votar por un hombre o una mujer. Creo que todas esas cosas pueden tender a la confusión, y creo de alguna manera estos últimos enlaces que ha hecho el CERVEL y el gobierno para tratar de aclarar tanto el voto, esto de llevar un torpedo, cómo debe ser la elección, siempre van a complicar. Sí, bueno, dale, Alberto. Sí, tengo la impresión de que la gran duda es cuánto puede penetrar todas estas elecciones, la elección del plebiscito anterior, esta, son grandes remedios en contra de la desconfianza y el malestar. Ese es su sentido para el sistema político. Su sentido para la sociedad es más profundo todavía, pero para el sistema político ese es su sentido. O sea, se entrega la Constitución en ofrenda a la ciudadanía para poder hacer alguna conexión. Esa fue la razón con la cual nace. No nace de una voluntad política irrefrenable, por el contrario. No nos olvidemos nunca que en su primer discurso en ADE, Andrés Chadwick, asumiendo el gobierno Sebastián Piñera, y él como gran ministro del Interior, dijo todas las cosas que iban a hacer y aclaró: y lo que no vamos a hacer, y no lo vamos a hacer, es hacer cambios relevantes a la Constitución, y menos, por supuesto, una Constitución nueva. O sea, y fue muy claro, y fue muy displicente, y con un poco de desprecio respecto a la posibilidad, a la hipótesis. Por tanto,
esta fue una situación coyuntural que obliga al sistema político a hacerse cargo de la problemática y buscar una respuesta. Ahora, en esa respuesta, creo que lo interesante es observar por dónde se canaliza o se torna disruptiva la desconfianza. Por ejemplo, han surgido personas que dicen tener desconfianza en la votación de 2 días porque queda en custodia la votación el día sábado en la noche. Yo estoy completamente en desacuerdo con esa desconfianza, considero que eso es prácticamente imposible. Yo creo que uno muchas veces puede imaginarse cosas oscuras y qué sé yo en distintos entornos, pero la verdad es que eso me parece de una improbabilidad total. Pero más allá de eso, el hecho de que exista esa visión, de que exista gente que está definiendo el día que va a ir a votar para que su voto no esté en la noche resguardado por X, Y o Z, ¿ya? Es una señal muy potente, y si eso llega a ser una situación que se nos aparece como algo que despierta el fin de semana, hay que poner la atención nuevamente para dar cuenta de que de alguna manera estos remedios para esta problemática todavía no están siendo capaces de generar la transformación en el organismo que genere la salud futura. Sí, ahora yo he dicho varias veces esta analogía y creo que hoy día vuelve a ser bien importante, y tú que eres dramaturgo y que has trabajado en guiones y en incluso de óperas, digamos, que es una cosa mayor, supongo. Yo he dicho varias veces que los directores de cine, cuando tienen la película tremendamente desordenada en términos de su personaje, están escribiendo los guiones y hay mucho desorden, no se sabe exactamente quién apunta a qué cosa. Normalmente colocan un rito en la mitad de la película o en el interior de la película que ordena a los personajes, los junta, los define, y de ahí salen muchísimo más ordenados. Es la lógica que ustedes conocen mucho mejor que yo, Alberto, de los 2 grandes ritos que hay en El Padrino, el del bautizo y el matrimonio, que ordenan ese tipo de cosas. Bueno, no existe en términos de ciudadanía un rito más ordenador que las elecciones, donde tú sabes dónde tienes que ir, entiendes de qué se trata el proceso, sabes lo que está en juego y tú tienes una serie de preferencias, y a partir de ese momento, de acuerdo a cómo sean los resultados, se te generan nuevas posibilidades en términos de la conducta de la sociedad. Pero el rito es extraordinariamente potente, creo yo, en ese sentido. Sí, yo lo único que diría al respecto es que el gran riesgo justamente es que en la antropología se conoce justamente como contaminación ritual aquellos procesos en los cuales se produce una situación, un momento en el cual el rito de alguna manera lo que termina por hacer es ayudar más bien a que se torne disruptiva o se ensucie la situación. Y eso no pasó. Por ejemplo, hubo riesgo de que pasara en el anterior plebiscito, al contrario, fue un éxito total en ese sentido, fue un éxito total para todas las partes, muy interesante, fue un éxito total para la ciudadanía, y fue un éxito total para el sistema político, porque por último en algún momento logró hacer pasar por dentro del sistema algo de lo que estaba pasando. Hoy día vamos a ver si esta elección logra cumplir nuevamente ese rol. No hay muchas razones para pensar que no, pero nos ha pasado muchas veces. Yo he trabajado investigando el tema del malestar durante ya más de una década, y me ha pasado muchas veces pensar que ya más o menos la bestia está controlada y de repente aparece el doble de grande. Entonces es interesante estar mirando atentamente esa situación, y efectivamente esto debiera ser un rito que logre despejar las sospechas más que producirlas. Claro, porque ahora la mayor incertidumbre está en el día después por las características de esta elección, porque no podemos tomar en consideración ni las encuestas desaprobatorias del gobierno, ni características del periodo concreto, sino que, por ejemplo, los incumbentes, los que van a la reelección, mayoritariamente, acuérdense que las últimas elecciones municipales la ganó, de alguna manera, la alianza oficialista. Entonces, en ese marco es muy probable que en municipales, en alcaldes, no tengamos una merma o un castigo muy grande para el gobierno que aparece
con tanta baja aprobación ciudadana. Ahora, ¿qué va a pasar en respecto a los constituyentes? ¿Cuál va a ser el resultado ordenador de lo que viene? Porque el día lunes vamos a aparecer todavía con muchas comunas en cuarentena, con una crisis económica que sigue su curso, con un desempleo que castiga a la familia y con una discusión todavía del diálogo y las características de ayuda que debe tener el periodo que viene. Y lo que va a ordenar va a ser ¿qué? La elección a gobernador, la elección a municipales, las características, cómo va a leer cada sector político el resultado, porque acá no lo van a poder leer con las mismas características del plebiscito, donde gana la ciudadanía, gana el sistema político, vamos adelante hacia una nueva constitución. Y ahí también surgen algunos de los comentarios o que hemos visto estos días, cómo se va a ordenar esto, por un lado la oposición, si va a hacer un llamado al orden a las declaraciones de los últimos días, este desecho absoluto por parte del PPD y también prácticamente del PS ya de hace tiempo de la DC, de una candidatura única o primarias únicas, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ordenar esto al mismo oficialismo con sus candidaturas? ¿Cómo cada uno de esos, porque cuántos de sus candidaturas presidenciales están presentes o sus rostros en cada uno de los candidatos en estas 4 elecciones que vamos a tener el fin de semana? Hay una serie de factores que hacen que al día siguiente el rito va a tener que ser muy evaluado de cómo fue, las características que tuvo, cómo favoreció y qué está pidiendo la sociedad. Y vamos a ver si ese pedido de la sociedad es relativamente unitario y se muestra claramente hacia dónde tenemos que ir, o desordena aún más el naipe para lo que viene, que son las elecciones presidenciales y los próximos años. Sí, yo tengo la impresión que, por cierto, aquí hay variables además que pueden sacar totalmente de los rieles esta comitiva de trenes, digamos, que se ordenan, sin duda. Pueden pasar montones de cosas, incluso pueden inducirse a que pasen cosas que desordenen estas cosas también. En ese sentido ya ha pasado otras veces, digamos. Pero me da la impresión, Alberto, que estamos en la antesala de algo que quizás tiene una suerte de efecto liberador, llamémoslo así, de desahogo. Y claro, tiene consecuencias en no solamente una nueva constitución, tiene consecuencias en las elecciones de autoridades, tiene consecuencias en los últimos meses que le quedan al gobierno del presidente Piñera, tiene, por cierto, consecuencias serias en la oposición, si es que esta fragmentación casi ya obsesiva puede terminar con una situación donde haya mucho más gente dispuesta a votar por la oposición, pero que finalmente se diluya esa votación en tantas diferentes opciones. Sí, fíjate que yo creo que yo estoy de acuerdo. De hecho, si hoy día más bien tuviera que mirar para adelante a efectos de la situación, de esta relación compleja del gobierno con la realidad, yo diría que más bien el gobierno ha pasado una etapa. O sea, esta última gran crisis marca un punto de inflexión, a mi juicio, esta vez real. Un punto de inflexión que no tiene que ver con que si las personas adentro lo entendieron o no lo entendieron, tiene que ver con una cosa súper simple, que es la realidad de los intereses a su alrededor. Y por tanto creo que el momento que viene ahora es para efectos del gobierno bastante más tranquilo y más conservador. Tranquilo o sea, pasa de la muerte violenta, del riesgo de la muerte violenta, de una situación álgida, totalmente descontrolada, a una situación más bien de decadencia, de muerte lenta y de irrelevancia. ¿Por qué? Porque en el fondo hoy día el gobierno ya se da vuelta el naipe. Después, esta elección marca un punto de inflexión porque da vuelta a la situación. Hoy día, a quien más le conviene desmarcarse del gobierno, atacar al gobierno, golpear al gobierno, es a la derecha, porque no quieren hundirse con esos porcentajes en los siguientes procesos electorales. Entonces, es la coalición su principal problema. Y ya por fuera, ni la Concertación, ni el Frente Amplio, por ejemplo, o sea, un grupo importante de sujetos dentro del sistema político,
les conviene ya seguir jugando el juego de Sebastián Piñera como el enemigo último. Viene un momento donde cada uno tendrá que preocuparse de su propia construcción y de cuánto crece, cuánto se desarrolla, cuánto fortalece musculatura de aquí a lo que viene, luego de numerosos errores además en las negociaciones, como tú decías, efectivamente todo eso que va a generar además una cierta sensación de insatisfacción de los mismos electores, de sentir que van a votar por un conjunto de personas que finalmente no fueron capaces de ponerse de acuerdo y le regalaron la posibilidad de tener cierta cantidad de puestos dentro de la convención a la derecha. Entonces, las exigencias son diferentes. Yo creo que hoy día el gobierno va a tener tiempo para respirar muy mal, en una condición muy mala, estando obviamente con un estado de salud mínimo, con posibilidad de hacer muy pocas cosas, pero ya contando los días con cierta tranquilidad para el fin del gobierno y no con la urgencia, con la premura y con el riesgo que estaba contando los días antes. Creo que ese es el signo distinto de lo que viene, y eso marca una necesidad de que quienes actúan en el sistema político van a tener que mostrar cosas distintas, o sea, van a tener que empezar a desarrollarse, y sobre todo para aquellos que han logrado despegar muy rápidamente en el último tiempo a través de una situación monovariable, como la situación de Pamela Giles. Ella ha crecido fundamentalmente por el tema de los retiros, y en ese sentido ese carácter monovariable probablemente se va a ir extinguiendo, y por tanto ya tendrá que inventar nuevas condiciones para poder trabajar, y esa exigencia va a ser igual para todos, porque el escenario, con la modestia del caso, pero va a cambiar. No, además que de ese escenario prácticamente el lunes sale candidaturas como la de Pamela Giles. Es decir, vamos a tener mucha institución puesta encima de la mesa después de las elecciones. Me refiero a partidos políticos, a figuras como la de Yanna Proboste. Vamos a tener el diálogo. Acuérdense que el 18 cierran las inscripciones para las primarias. Por lo tanto, los partidos tienen que acelerar el tranco. Tiene que aclararse el tema de cómo va a ser finalmente la ayuda, si vamos a tener esta ayuda universal de más de 600.000 o los 400 y tantos mil que ofrece el gobierno, las características de otras ayudas para pymes, para empresas medianas, etcétera. Hay una serie de factores que van a entrar, pero va a estar muy institucionalizado el camino, porque aparecen las candidaturas presidenciales, que de alguna manera son las que ordenan, y ese periodo va a ser de 2 meses. Yo estoy de acuerdo con Alberto contigo que el gobierno ya va a entrar de este rito grande a ritos medianos hasta el rito de la elección presidencial, y ya los meses se pasan volando. Es decir, la idea de la institución, de generar a Piñera como el mono porfiado al cual todos hay que castigarlo, se va a dar, pero de una manera muy simple, para que este periodo de aquí a marzo termine lo más tranquilo posible, porque el que viene sabe que necesita de alguna manera recibir un país relativamente ordenado, si no se va a tener por delante una tarea titánica, es decir, a recibir la moneda el 11 de marzo del 2022, con las características de la economía, con una situación post-pandémica que no sabemos todavía cuál va a ser el hoyo que va a dejar, y además con un país relativamente polarizado, es bien difícil. De ahí que todos creo que van a empezar a contribuir a generar un ambiente más calmo, y ahí van a empezar a salir de alguna manera estas figuras que emergen rápidamente porque son antagónicas, porque tienen un discurso fácil, porque llegan muy agresivamente a la población. Sí, ahora ahí hay un punto que quizás no nos alcanza el tiempo para conversarlo hoy, Alberto y Pancho, pero que es... Ok, después de esta ritualidad de fin de semana, y cuando no queda nada, ¿qué desde el punto de vista del propio gobierno, digamos, qué queda para que eventualmente tenga relevancia? Sí, mira, yo digo simplemente una cosa que me parece un dato en sí mismo. La encuesta CADEM, la última, midió con harto detalle otras instituciones no gubernamentales y otros liderazgos. ¿Y eso qué significa? Que el gobierno seguramente se está dando cuenta que en este momento va a tener que colegiar un poco ciertas decisiones, trabajar mucho con otros actores,
construir puentes, aunque sean muy chiquititos y provisorios, y empezar a dotarse de algún tipo de relaciones y de sociedades con calma, con tranquilidad y con la profundidad que se pueda. Y yo creo que eso tiene que ver con lo que el gobierno entiende que ya tiene que hacer de aquí al final del mandato para sobrevivir, que es mantener las pulsaciones en el mínimo, pero mantenerlas. Yo creo que por ahí va la cosa. Creo que va a ser lo que el gobierno puede hacer y es lo que aparentemente me parece que, dado que se fue a medir aquello, me da la sensación de que es un indicador de que efectivamente están viendo cómo, con quiénes, en fin, se puede hacer aquello. Bueno, estaremos atentos a ver cómo comentamos lo que van a ser los sucesos de este fin de semana, la próxima semana. Alberto y Pancho, cuídense. Un abrazo, Fernando. Suerte, Alberto. Nos vemos. Chau, chau. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Pausen por la 92.9 en Santiago. La clave me escucha.